Neuralgia postraumática abajo en el tratamiento. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a los organizadores de estas jornadas y bueno, que todas las jornadas sean presenciales, ¿no? A partir de ahora. Siempre. ¿Y cuál es para? Bueno, la neuralgia postherpética es una complicación crónica de lo que es la reactivación del virus varicela zoster. El virus varicela zoster se conoce también con el nombre de herpes zoster o muy comúnmente llamado culebrilla, ¿no? La historia natural de esta enfermedad, tenemos aquí el virus que va a producir una infección primaria en el infante, que es la varicela, donde se queda latente a nivel de las raíces dorsales, ¿no? Y de ahí se va a reactivar por cualquier proceso produciendo lo que es el herpes zóster o culebrilla, ¿no? Que su localización más importante es a nivel torácico. Como decíamos, el herpes zóster es por una reactivación del virus varicela zoster que se encuentra latente a nivel de los ganglios sensoriales. Una vez que se ha reactivado, estos virus van a ir a la epidermis a través de los axones, produciendo lo que es la erupción. El dolor que se produce durante la más de tipo de un proceso más bien inflamatorio de los nervios sensoriales. Pero en la neuralgia postherpética, en realidad no se sabe muy bien cuál es la causa de ese dolor, pero ese dolor se cree que es por dos procesos, uno sería la sensibilización y otro la de aferentación. Hablamos de neuralgia postherpética cuando el dolor es más de 3 meses desde iniciados los síntomas. En cuanto a la epidemia, aproximadamente a 1.2 millones de personas durante un año, se ha visto que la tasa de incidencia del herpes en este dibujo aumenta con la edad. A mayor edad, mayor herpes zóster y neuralgia postherpética. Existen diferentes estudios de tasas de incidencia. Por ejemplo, hay un estudio donde se ha hecho el seguimiento por 3 años a pacientes con herpes zóster. Eran 339 pacientes de 60 a 69 años de edad y se ha visto que la incidencia de herpes de neuralgia postherpética en estos pacientes era de 6.9%. Al contrario, pacientes de 70 a 80 años, donde se ha visto que el 18.5% han presentado se localizan a nivel de la rama oftálmica del nervio trigémino, 11% a nivel cervical, más o menos. Los nervios más afectados son el séptimo y el octavo par craneal, sobre todo cuando existe el Ramsay-Hunt. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Como habíamos dicho en la tasa de incidencia, que el factor de riesgo más importante es la edad. Y el aumento del herpes zóster y de la neuralgia postherpética muy importante. Aproximadamente 20% entre los 50 a 59 años, 40% entre los 60 a 70 y a partir de los 85 años, la mitad, por lo menos el 50%, presentan herpes zóster en por lo menos un episodio de herpes zóster. El sexo se ha visto que existe más en mujeres que en varones, la raza más en la raza blanca. En cuanto se ha visto en pacientes inmunodeprimidos, se ha visto que es un factor de riesgo para la reactivación del virus de la varicela zoster, esto sobre todo porque existe una reducción de la inmunidad mediadas por las células T y vamos a ver que sobre todo en pacientes que utilizan tratamiento en base a corticoides, inmunomoduladores, quimioterapia y en pacientes con VIH.
Otro factor de riesgo que se ha visto es en pacientes trasplantados, sobre todo en trasplante de órganos y en trasplantes de médula ósea, es un factor de riesgo muy importante. Y también en pacientes con enfermedades autoinmunes, sobre todo ahí tenemos la artritis reumatoide y tenemos, por ejemplo, la enfermedad inflamatoria intestinal, donde es un factor de riesgo para la presentación tanto del herpes zóster como de la neuralgia postherpética. Este es un estudio que se ha hecho en aproximadamente 25,000 pacientes con artritis reumatoide y se ha visto que factor de riesgo muy importante en pacientes con artritis reumatoide moderada y grave, pero sobre todo por los medicamentos que utilizaban, entre ellos el metotrexate, la ciclosporina, los inhibidores del factor de necrosis tumoral. Entonces se ha visto que esa era más la causa que digamos que la propia enfermedad. Las manifestaciones clínicas, tenemos una fase prodrómica que se presenta antes de que presente las erupciones, que se caracteriza por el dolor. Ese dolor muchas veces se confunde con un infarto, con un problema de pleuritis o a veces con un abdomen agudo. Recién a los 3-4 días aparece la fase eruptiva, que se caracteriza por la presencia de máculas, pápulas, vesículas, pústulas y costras. Luego tenemos la fase de neuritis aguda, que se caracteriza por dolor desde el inicio de la erupción hasta 30 días. La neuralgia herpética subaguda, que sería desde los 30 hasta antes de los 90 días. Y la neuralgia posherpética, que es la que nos interesa, que es la que dura más de 90 días, ¿no? Bueno, las manifestaciones clínicas tenemos aquí las agudas y las complicaciones. Las agudas tenemos el rash y la neuralgia aguda, que lo más importante también en esta neuralgia aguda es el dolor, pero no hay que confundir esta con una neuralgia postherpética, ¿no? Porque se presenta juntamente en la fase aguda donde aparecen las erupciones. Las complicaciones de una o sea, de un herpes zóster es importante. Tenemos al herpes zóster oftálmico, tenemos el síndrome de Ramsay-Hunt, tenemos la necrosis retiniana aguda y la neuralgia postherpética también es una complicación del herpes zóster. Y como les decía, las manifestaciones clínicas de la erupción, primero vamos a tener un periodo prodrómico donde no hay la erupción, después vamos a tener un periodo donde aparece la presencia de pápulas eritematosas, después las vesículas que conglomeran, posteriormente estas vesículas se van a transformar en pústulas y posteriormente tenemos las lesiones costrosas. Muchas veces pueden aparecer estas costras hemorrágicas que hacen que el cuadro y las complicaciones sean peores en estos pacientes. Como les decía, la neuritis aguda, que es el dolor que aparece junto con las erupciones, es un dolor también caracterizado por ardor, palpitaciones, es un dolor punzante, pero que puede desaparecer o dura 30 días, ¿no? Muchas veces han hablado o se habla de la neuralgia herpética, pero sin erupción. Esto está basado sobre todo en pacientes que tienen ese dolor característico, pero que no hay la erupción. Sin embargo, cuando les hacen las pruebas de laboratorio, salen positivas, ¿no? Una de las complicaciones más importantes es el herpes zóster oftálmico, que es tan grave que muchas veces puede producir una ceguera, ¿ya? Se caracteriza, una de las características es que aparece una ampolla a nivel de la nariz, es el signo de Hutchinson, ¿ya? Y eso nos dice que va a haber una complicación ocular porque toma la rama nasociliar del trigémino que también sirve el globo ocular. Entonces nos muestra la complicación que va a haber en el herpes. Primero tiene la fase prodrómica, caracterizada por dolor de cabeza, puede haber parestesias, alodinia y posteriormente la fase eruptiva. Esa puede llegar a asociarse a conjuntivitis, a uveitis y una de las características y una de las complicaciones es la queratitis, ¿no? Que puede dejar al paciente ciego. Es muy importante que en este
en el herpes, sobre todo oftálmico, se inicie el tratamiento lo más antes posible. El tratamiento, sobre todo el tratamiento antiviral. Otra de las complicaciones que les hablaba es el Ramsay-Hunt, que se caracteriza por parálisis facial ipsilateral, por dolor óptico y por la presencia de vesículas en el conducto auditivo. Vamos a ver que esta parálisis facial que produce el herpes zóster no es como la parálisis de Bell que mejora. Esta sí tiene complicaciones y deja secuelas. Y también el dolor es muy importante. Y la neuralgia posherpética, que les decía que es la característica, es el dolor que dura más de 90 días, más de 120 días, ¿no? Que tiene que ser tratado. El enfoque diagnóstico, como vemos, el diagnóstico es clínico, pero en formas atípicas o cuando son bilaterales, muchas veces tenemos que realizar laboratorio. El laboratorio sería el PCR, que es bien importante, que ya lo tenemos ahora y que lo podemos realizar, las pruebas de anticuerpos fluorescentes directas y los cultivos virales. El tratamiento está basado en 3 puntos. La primera sería la prevención. Se ha demostrado que en pacientes por encima de los 50 años y sobre todo en pacientes inmunodeprimidos, el realizar la prevención mediante la vacuna disminuye la incidencia de tanto de herpes zóster como neuralgia posherpética. El segundo es el reconocimiento temprano de una infección para iniciar entonces el tratamiento antiviral. Y el tercero sería el manejo ya del dolor de la neuralgia posherpética. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la vacunación? El objetivo de la vacunación es disminuir sobre todo las tasas de morbilidad, mortalidad asociadas a esta enfermedad. Se hace en pacientes por encima de los 50 años, ya en pacientes por encima de los 18 años que presentan algún factor de riesgo, en pacientes inmunodeprimidos y vamos a utilizar, estas 2 vacunas son las aprobadas, esta vacuna que es por virus atenuado y esta que es una vacuna recombinante, que son las que se utilizan. Este es un estudio que se ha hecho también durante 3.5 años ya y para ver la prevención mediante la vacuna, tanto del herpes zóster como de la neuralgia posherpética. En las conclusiones dice que la vacuna para herpes zóster reduce marcadamente la morbilidad del herpes zóster y de la neuralgia posherpética, ¿no? En los pacientes adultos mayores. El manejo en cuanto a la fase ya de la neuralgia herpética, donde se produce la infección y tenemos que utilizar antivirales. Entonces, los antivirales tenemos el valaciclovir, panciclovir, aciclovir, el aciclovir intravenoso. La mayoría se utiliza vía oral. Utilizamos el tratamiento intravenoso sobre todo para herpes que muestran complicaciones. Entre estos, por ejemplo, es el herpes oftálmico, Ramsay-Hunt, o a veces el herpes que es más sistémico, ¿no? Este es un cuadrito donde aquí dice si las vesículas ya son postras, el tratamiento no está indicado, pero si el paciente es inmunocomprometido, sí hay que realizar tratamiento. Cuando el RAS está dentro de las 72 horas, sí hay que realizar tratamiento, ¿no? ¿Ya? Y el tratamiento, obviamente, con estos medicamentos. El tratamiento de la neuralgia posherpética se ha hecho una revisión mediante las guías del NICE, del NeuroSig, además de artículos del Cochrane y revisiones de UpToDate. Tenemos, por ejemplo, uno de los que se utiliza en todo dolor neuropático son los antidepresivos tricíclicos, ¿no? Acá, en la revisión del Cochrane, dice que el tratamiento probablemente es superior al placebo en la neuralgia posherpética, aunque la evidencia es escasa y el efecto es pequeño. Sin embargo, las guías del NICE consideran que la evidencia es consistente cuando se analiza su eficacia junto con el dolor neuropático y sí la recomiendan. Igual las guías del NeuroSig recomiendan el uso de antidepresivos como fármacos de primera línea, entre ellos la mitriptilina, tenemos la nortriptilina y la descipramina. La mitriptilina, que siempre hay que empezar con dosis bajas, se dice que podemos llegar hasta 150 miligramos día. Yo no he pasado de 50
por todos los efectos colaterales que tiene la mitriptilina, ¿no? Y la nortriptilina igual, empezando con 10 miligramos, una dosis máxima de 50, lo mismo la desipramina, 25 cada noche, aumentando hasta lograr 150 miligramos día. Sin embargo, estos tienen muchos efectos, son anticolinérgicos que van a tener muchos efectos adversos, entre ellos la somnolencia, la sequedad de la boca, además prolongación del cutet, además de disfunción sexual, ganancia de peso, ¿no? Va a dar somnolencia, hipotensión ortostáticas, entre todos sus efectos adversos. Otros medicamentos que tenemos la gabapentina y la pregabalina. La gabapentina tiene una evidencia A, ¿ya? Y la revisión del Cochrane concluye que la dosis de 1200 diarias o más es más eficaz que el placebo, ¿no? Siempre el Cochrane compara más con placebo. Las guías NICE incluyen como primera línea de tratamiento en el dolor neuropático y las guías SINC también recomiendan a la gabapentina como primera línea. La gabapentina, entonces, la dosis se puede variar, la dosis de 1800 a 3600 miligramos. Podemos empezar con 300 miligramos al día, aumentar a 300 miligramos 2 veces al día, el día 2, y 300 miligramos 3 veces al día. A partir de entonces hay que aumentar según sea necesario por el paciente. Importante decir que también la gabapentina tiene efectos adversos. Entre sus efectos adversos tenemos somnolencia, mareos, tenemos edema y alteraciones en la marcha, ¿no? Igual que la pregabalina, que tiene una evidencia A, ¿ya? Y las dosis que recomienda la revisión del Cochrane es de 300 a 600 miligramos al día, ¿ya? El NICE también dice que hay evidencias consistentes para utilizar la pregabalina en el dolor neuropático, y las guías del NeuroSIG también la recomienda como un fármaco de primera línea. 75 miligramos 2 veces al día durante una semana, luego 150 miligramos 2 veces al día durante unas 3 semanas, y luego 300 miligramos 2 veces al día. Importante también decir que los efectos colaterales de la pregabalina son mareos, son también somnolencia y edema, ¿no? Edema en miembros inferiores. La terapia tópica está indicada sobre todo para síntomas leves. Así tenemos la capsaicina, que tiene la recomendación es débil, tiene una evidencia A. Esta concluye que la aplicación de parches de capsaicina al 8% produce un alivio del dolor, sobre todo en dolores leves, ¿no? Lo mismo las guías de NICE consideran, sin embargo, pobre evidencia, y demuestran que sobre todo tiene que ser parches de capsaicina al 8%. Lo mismo en las guías del NeuroSIG. Bueno, viene en crema, en gel, en loción, en parches también de alta concentración, y ya se puede aplicar en el área afectada hasta 4 veces al día. También la capsaicina puede producir alteraciones como ardor, como dolor, entonces muchas veces el paciente no la soporta. La lidocaína es otro que viene en parche, que también esta, en cambio, no existe evidencia. En las guías NICE no hay evidencias de su efectividad, sin embargo, está indicada, ¿no? En las guías del NeuroSIG refieren que la calidad de evidencia de la lidocaína es baja. Sin embargo, se utiliza parches de lidocaína al 5%, se pueden utilizar hasta 3 parches en la zona y cambiarlos cada 12 horas, ¿no? La FDA aprobó los parches de lidocaína. Sin embargo, como les digo, la calidad es muy baja ya de la eficiencia de la lidocaína. Otros medicamentos que se pueden utilizar, otras terapias alternativas para la neuralgia postherpética, tenemos el ácido valproico, la carbamazepina, la oxcarbazepina y la lamotrigina, entre los medicamentos anticrisis que se puede utilizar. Los inhibidores de la recaptación de serotonina que se están utilizando actualmente mucho, sobre todo porque también nosotros lo encontramos en el SUS, tenemos la duloxetina y tenemos la venlafaxina. Generalmente empezamos con 30 miligramos, podemos aumentar hasta 60 miligramos, hasta
120 miligramos día. La venlafaxina con 75 miligramos día y se puede aumentar hasta 150 o 225. Hay que tener cuidado, precaución, sobre todo en pacientes también con glaucoma. Los opioides sí se pueden utilizar incluso conjuntamente con otros medicamentos. Hay que tener mucho cuidado con los opioides porque nos producen adicción. Muchas veces el paciente viene, ya no tiene dolor, pero sin embargo viene a pedir su tramadol, su pentadol, ¿no? Siempre. Entonces, sí se utilizan bastante, más bien en neuralgia postherpética, pero siempre hay que tener cuidado. Aquí tenemos las dosis, ya tenemos al tramador, el tapentador, que es lo que nosotros más utilizamos ya en la consulta. Otras terapias alternativas podemos tener la infusión neuroaxial de glucocorticoides. Algunos estudios han encontrado un beneficio de estas infusiones intrathecales, especialmente con metilprednisolona. La toxina botulínica también se ha hablado para la neuralgia postherpética, pero sin embargo no se ha encontrado mucha evidencia al respecto, ¿no? Pero puede causar efectos adversos a nivel localizado, por eso es que todavía está en estudios. Y obviamente tiene que ser más colocado por expertos, ¿no? Otras terapias que podemos utilizar la estimulación nerviosa eléctrica transcutánea, la radiofrecuencia pulsada y la estimulación de la médula espinal. Se ha visto que esto en la mitad de los pacientes puede dar resultado. Este es un flujograma donde aquí tenemos dolor moderado, leve a moderado, podemos utilizar terapia tópica con capsaicina o parches de lidocaína. Si está contraindicado o hay respuesta inadecuada, podemos pasar a gabapentina o pregabalina. Si está contraindicado o hay respuesta inadecuada, podemos pasar a los antidepresivos tricíclicos como la mitriptilina, la nortriptilina y la descipramina. Si está contraindicado o tampoco hay una respuesta adecuada, ya pasamos a los antiepilépticos como el valproico, carbamazepina, y a los inhibidores de la recaptación de la serotonina como la duloxetina, la venlafaxina. Si hay contraindicación o respuesta inadecuada, entonces pasamos a las terapias alternativas como los glucoides intratecales, los opioides, y ya también podemos hacer la neuromodulación. También está indicada la terapia cognitiva conductual, ¿no? Entonces, como conclusión, la neuralgia postherpética se refiere al dolor que persiste por más de 3 meses desde la aparición inicial de la erupción, ¿ya? Es lo más característico. Los factores de riesgo son la edad, es bien importante, a partir de los 60 años se presenta con más frecuencia. El dermatoma donde más se localiza es a nivel torácico y también a nivel oftálmico, la rama oftálmica del trigémino. Es importante que para la elección del tratamiento debe individualizarse según la gravedad, la ubicación del dolor, las condiciones comórbidas, el perfil de efectos secundarios de la medicación, el costo, la disponibilidad del tratamiento, los valores y las preferencias del paciente. Gracias. He dicho que iba a ser él. Gracias por la presentación, doctora. Le queríamos hacer la entrega de su reconocimiento de parte del comité organizador. Ya. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Bienvenida. El doctor